Ahora sí estamos con Darío Gaño, con Julián Guarino en el móvil para tratar de analizar lo que pasó ayer, lo que viene pasando en Argentina, lo que puede pasar hoy desde todo punto de vista, porque evidentemente este problema financiero se ha transformado en un problema político y en un problema social al mismo tiempo. Tiene muchas aristas, pero vamos por partes, Darío. Sí, todas las tapas del mundo hablando de lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque la devaluación que hubo en los últimos días es la más grande del mundo. Hasta comparan la tasa de interés muy importante con la de Venezuela. 60%. Dicen, claro, la tasa de interés, ¿por qué es tan importante? Y ahora lo dejo a Juli, que sabe mucho del tema. Porque enfría la economía. Subió un 50%, estaba al 40%, subió al 60%. Si vos del otro lado querés pedir un crédito, querés pagar en cuotas una licuadora, te sale mucho más caro hoy que hace 2 días. Ni que hablar que hace un par de meses. Pero también pasa con los empresarios que quieren sacar un préstamo para invertir. Y les es mucho más tentadores a algunos poner la plata en el banco, algo que haría que la gente no compre dólares, pero tampoco está pasando eso. Ese es el otro dato importante de estos días, que es la tasa de interés está muy alta y el dólar obviamente que se fue a casi 40 pesos, superó a los 40 pesos y después bajó un poquito. En algún momento se negoció a 42 pesos ayer, cerró a 39,87, no sin antes el Banco Central sacrificar 330 millones de dólares, 830 a lo largo de una semana. Esto evidentemente también nos está pintando un panorama. Está Julián Guarino en nuestro móvil, que nos había adelantado hace un rato, Julián. Ayer el gobierno ratificó el gabinete, pero en el adelanto Julián dijo, después de los anuncios del lunes, de los anuncios que el propio ministro Duhovne adelantó que va a haber el lunes, donde se anuncia más recorte y probablemente suba de impuestos, va a haber cambios de gabinete. Pero que lo cuente Julián. Guillermo, el gobierno en las últimas horas prácticamente ha recorrido, yo digo, 2 caminos. Por un lado, se experimentaron algunos cortocircuitos en función de las declaraciones que hemos escuchado en la jornada de ayer. Tanto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostraron disconformes por cómo el gobierno había trabajado sobre la crisis cambiaria, después crisis financiera y ahora entendemos crisis política. Hubo tiros por elevación hacia el jefe de gabinete, hacia Marcos Peña, que fue reconfirmado por Macri. Quienes están viendo este juego de intereses y en todo caso las especulaciones que corren en torno a lo que son los cambios que pueden ocurrir en el gabinete, lo que están marcando es primero, el gobierno se comprometió, sobre todo lo que es el núcleo duro del PRO, hacia lo que es el Partido Radical, a hacer algunos cambios. Hubo un reclamo muy fuerte en las últimas horas por parte del titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, que le planteó a todo el amplio abanico dentro de la jefatura de gabinete que no se podía seguir de esta manera y que era muy desprolijo y que esto estaba cercenando lo que es el crédito político del gobierno. El gobierno se comprometió y el propio presidente en principio le señaló al radicalismo que una vez que pase la tensión, que una vez que se reacomoden los mercados, allí va a hacer cambios en el gabinete y suponemos también cambios a nivel ministerial. No sería extraño que el gobierno recorte la cantidad de ministerios que hoy tiene y en ese sentido, bueno, por supuesto, varios referentes allí que van a dejar lo que es la posición de ministros y podrían pasar eventualmente a algunas secretarías y podrían perder su estructura como ministerios. Este es uno de los cambios que se están barajando. Hay, por supuesto, otros cambios que vos estabas mencionando, pero básicamente lo que tenemos es, por un lado, anuncios del gobierno que podrían tener lugar durante el fin de semana, un set de medidas que se van a estar trabajando a partir del día de hoy y que no sería extraño de continuar la presión sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, que el propio presidente sea el que las termine anunciando probablemente el domingo a última hora o el lunes a primera hora, y además a eso se va a sumar las medidas que va a anunciar el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne una vez que se negocie con el Fondo Monetario Internacional. Precisiones, que es lo que pedían ayer después de los anuncios que hizo antes de ayer el presidente, que no fue ningún anuncio y que terminó disparando el precio del dólar, entre otras cosas. A mí me llama la atención, les pregunto a los dos, varias cosas de lo que recién mencionaba Julián como información. Una de ellas es que esperen que se calmen los mercados, porque hace mucho tiempo que Argentina está esperando que se calmen los mercados y nada parece indicar que se vayan a calmar por un anuncio el lunes, eso primero. Y segundo, ¿quién va a pagar el costo? Porque el recorte va a existir,
no alcanza obviamente solamente una señal política el hecho de que desaparezca algún ministerio, alguien más va a pagar los platos rotos, y también es evidente que algún sector va a tener que pagar más impuestos. Y probablemente esos sectores que tengan que pagar más impuestos, que enseguida ustedes van a decir cuáles son, van a poner el grito en el cielo. ¿Me equivoco? No, obviamente se van a enojar con el gobierno, pero lo cierto es que con la devaluación, por ejemplo, el campo, si es que le van a retocar Ahí algo... está, lo nombraste. Bueno, es que es lo que todos están apuntando. Pero va a tener una rentabilidad 15% mayor ayer y 30% mayor. ¿Pero va a estar de acuerdo con pagar más? No, nunca va a estar de acuerdo. Pero otra cosa que se puede venir estos días, y ayer el JP Morgan, que también tuvo una responsabilidad muy importante en la devaluación de mayo, de junio, y hay que ver por estos días, empezó a decir, bueno, por ahí es momento de poner plata en las tasas de Argentina. ¿Qué quiere decir? Aprovechar eso que podemos volver a empezar a hablar de bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque las tasas están 60, altísimas, 60%, pero eso en un año. Imagínate en los plazos cortos, ponen plata y después se van. En lo que va a pasar con el dólar es que, no sé, pero puede llegar a pasar, por lo que mostró ya el gobierno, que tenga una volatilidad importante. Es decir, que no sea siempre 39.57, sino que caiga un poco, suba, y ahí sí, el que tiene gimnasia, claro. El que tiene gimnasia e información gana mucho dinero. Sí, exacto. Puede perder también, pero es más probable que gane, ¿no? Y la financiera, sobre todo el que cuenta con información. Claro, han tenido muy buena relación con el gabinete económico. Recordemos que, como publicó en su momento Ale Berkovich, la consultora, la financiera en la que trabajaba Caputo, vendió las LEVAC antes de la devaluación de este año. Julián, ¿estará dispuesto el campo a pagar sí, más? Guillermo. ¿Qué otros sectores van a pagar más impuestos? ¿O en qué está pensando el gobierno? ¿En qué sectores está pensando? Bueno, el sector de la minería, a ver, los sectores que producen lo que se llaman los bienes transables, esto es, los bienes que se pueden exportar. Bueno, todos esos sectores están teniendo y van a tener ganancias que uno estima van a ser altísimas con respecto a lo que ha sido la devaluación. ¿Cuál es el desafío que tiene el gobierno? Y también ahí van a estar las medidas, me parece. El desafío es que esa devaluación, que va a impactar mucho, sobre todo por los alimentos, porque la Argentina termina exportando alimentos y porque eso, en precio dólar hoy, va a reportarle mucho más pesos a aquel que los produce en la Argentina. Bueno, el gobierno tiene que tratar, al menos esta es la preocupación que existe, de que eso no se traslade plenamente a lo que son los precios internos, a los precios de los alimentos en góndola. ¿Cómo puede llegar a hacer eso? Bueno, atención, porque podría implementar algún esquema de retenciones. Esto es, vos vendés al exterior un producto, te pagan ese producto en dólares, en el equivalente en pesos es realmente una cifra importante, pero si vos le pones retenciones, lo que pasan son dos cosas. Primero, cuando vos lo llevas a los precios internos, no sube tanto, es decir, acota un poco lo que es la suba que te marcó la devaluación y por ende el traslado a precios y la inflación tendría que estar acotado. Y por otro lado, vos mejorás, vos mejorás también tu recaudación. Es teórico, porque si vos entras hoy a cualquier plataforma de internet, de cualquier supermercado del mundo, te vas a dar cuenta que los alimentos en Argentina están en dólares. Y en algunos casos están caros en dólares. ¿Y eso por qué cambiaría? Sí, pero lo que ¿qué cambiaría en la mentalidad de un empresario argentino solamente por esta situación? No, pero lo que dice Julio es que, por ejemplo, el que va a exportar algo que tiene que ver con alimentos, si lo piensa en dólares, aunque sea una materia prima, el de acá le tiene que pagar lo mismo. Entonces, con una devaluación es mucho más caro. Con unas retenciones le elimina ese techo, o le baja, perdón, ese techo. Pero es verdad, dice que hoy no hay muchos precios. Hoy viernes a las 8 de la mañana que estamos, 8 y monedas. Y esto sí ya es economía real, ¿no? Ya no es economía de mercado. Lo que está pasando es que las cosas no tienen precio. Ayer los corralones dejaron de entregar, ayer los mayoristas dejaron de venderle a los supermercados, ayer los importadores no tenían precio para su mercadería, ayer nadie vendía un televisor en Argentina, digamos. Esta es una realidad también. Obvio, el mercado está parado, no se puede comprar ni vender un auto. Esa es una realidad y es de la economía real. Ayer muchos automotrices dieron de baja preventas de autos que tenían y también empezaron a decir que no tenían un precio de los autos que estaban vendiendo, pero ya hoy nadie está pensando en comprar un auto. Hoy viernes de mínima esperarán unos días, pero tenías razón, las marcas como Unilever, Molinos estaban sin precios y sin entregar, y no solo mayoristas a los grandes supermercados, al almacén del barrio no le estaban entregando porque no sabían a qué precio dárselo. Es más, los constructores, esto pasó ayer, habían encargado
las cosas para construir, la mercadería, el cemento, el hierro, la cal, la pintura, ya estaba el encargue, sí. Ya estaban esperando que lleguen los camiones y los corralones suspendieron el reparto. Sí. O sea, la transacción comercial se interrumpió a mitad de camino. Parece una cuestión menor, o a alguno le parecerá una cuestión menor al lado de 330 millones de dólares, al lado de 39,87, al lado de 60% de tasa de interés, al lado de FMI, al lado de cosas que parecen monstruosas, pero esto está pasando en la calle hoy y la gente necesita llegar a fin de mes. Te digo, parece insólito, parece menor, insisto, pero es lo más importante, me parece, ¿no? Obvio, si alguno está construyendo sabe que lo que está subiendo todos estos días, y lo digo porque justo me lo dijo un amigo, literalmente me dice, me está subiendo todos los días el precio de de cualquier cosa que compro. Lo único que no me sube es el salario de los que están laburando ahí. Es lo único que no me sube, el único costo que no me está subiendo. Los materiales no se entregaban ayer. Julián, esta es una realidad también, digamos. Hasta que no se solucione, hasta que no haya un poco más de tranquilidad, la economía se plancha todavía un poco más, pero por obligación. No hay alternativa. El peligro de una recesión mucho más importante está, yo diría, golpeando a la puerta, y las estimaciones me parece que se van a ir quedando cortas. La economía se ha enfriado muchísimo. Y la perspectiva es que eso termine recortando mucho más. Hay un frenazo en todas las actividades, pero particularmente en aquellas que tienen que ver con el consumo y que tienen que ver con el mercado doméstico. Guillermo, está clarísimo que las familias van a tener que afrontar a partir de ahora lo que son gastos mucho más importantes de los que tenían por lo menos calculados. Y queda una pregunta que es relevante. El gobierno a lo largo de los últimos meses ató hasta lo que es una tarifa dólar muchos de lo que son los servicios públicos de la Argentina, y también, bueno, dicho sea de paso, los alimentos tienen un componente muy importante que toma como referencia lo que son los precios internacionales. Si los alimentos y los servicios públicos básicos están atados a lo que es una devaluación, tus costos en pesos se van a incrementar muchísimo. Los salarios no han avanzado obviamente en la misma proporción. El gobierno sabe perfectamente que esto va a implicar al menos una recesión y una caída en la actividad económica. Yo calculo no por debajo del 2% para este año, y eso tiene una implicancia enorme en términos sociales. Yo sé que hay que hablar de las finanzas, hay que hablar del frente externo. Muy probablemente la devaluación termine corrigiendo algunos de los problemas que tiene la Argentina. Es casi a modo de lo que el FMI receta en otros países del mundo, es decir, que el tipo de cambio adopte el valor que tiene que adoptar para ajustar lo que son las cuentas externas, el ingreso y el egreso de dólares. Pero al mismo tiempo esto va a tener un correlato terrible en lo que es la realidad de millones de argentinos, y ni hablar en lo que va a ser la pobreza. No lo vamos a ver en lo inmediato, el impacto va a llevar algunas semanas, yo diría en algunos casos algunos meses, pero claramente estamos en presencia de una licuación de los salarios en términos reales, de una licuación de lo que son las asignaciones sociales en términos reales, es decir, al gobierno le va a bajar el gasto en términos proporcionales. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Cuánto va a pesar la deuda en el total de lo que es el presupuesto que va a tener el gobierno el año que viene? Y obviamente es la deuda que vamos a tener que pagar todos. La próxima discusión, el presupuesto que se está dando ahora, porque en septiembre hay que tratar el presupuesto en el Congreso, hay febriles negociaciones con gobernadores, sobre todo de la oposición, porque son los que tienen que poner la cara en el recorte, dicho sea de paso. El lunes, tal vez con un eslogan más marketinero, pero se va a anunciar, o se puede llegar a anunciar, es lo que se está barajando ahora, algo parecido a un déficit cero. Se apunta a eso, se va a empezar a apuntar a eso, tal vez con una cuestión más marketinera, pero hoy se está una de las alternativas. Eso ya lo escuché, sí, en julio del año 2001. Por eso digo que de una manera más marketinera, pero es lo que está, una de las alternativas hoy, y es lo que de mínima, si le propusieran eso al FMI, el FMI aceptaría. Sí, claro. El tema es si hay espalda para hacerlo. Como en todos los casos, uno se tiene que preguntar quién puede soportar el peso de un déficit cero en Argentina con más del 30% de los argentinos en la pobreza. Esto va a traer consecuencias sociales y por ende consecuencias políticas. De eso vamos a hablar enseguida con Raúl Colman, que ya está sentado en nuestros estudios. Porque hay diferencias, nadie puede negar que hay diferencias. Que hubo tensiones, tampoco nadie puede negar que ayer hubo tensiones. Que el jefe de gabinete de ministros dijo una cosa y que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo otra. El ministro del Interior otra, claro. Tampoco se puede negar esa realidad, pero lo hablamos en minutos.